pasada expliqué todo lo referente a la pragma dialéctica, que es la corriente, o sea, ciertamente tienen que ver la grabación porque nosotros terminamos con Turmin y vimos a Van Emeren y las reglas de la discusión práctica, que es muy importante porque él trata de juntar dos de las perspectivas de la argumentación, que es la dialéctica y la pragmática. Y realmente, pues, es muy interesante su planteamiento, ¿no? Y justamente una de las, digamos, de las cosas que tiene Van Emeren es que él, en estas 10 reglas, tiene una manera de normar la discusión crítica, ¿no? Cada una de esas reglas desempeña un papel concreto en función de la solución de la discusión y a la vez contribuyen a la detección de las falacias en que se puede incurrir. Para entender a cabalidad la explicación de las reglas de la pragma dialéctica, yo creo indispensable recordar la definición de falacia. Yo creo haberle enviado a ustedes todo el material que nosotros estamos usando. De todas maneras, háganme saber si les falta algo, porque yo no sé si yo les hice llegar la versión, la segunda edición del libro, el libro de lógica de Copy, que es donde yo tomo algunas definiciones algunas de las definiciones de falacias, ¿no? Tampoco sé si les pasé en la fauna de las falacias de Luis Vega y si les pasé lo de Van Emeren. Yo les agradezco que me digan, bueno, yo lo puedo revisar en el correo para yo enviarles esas publicaciones, ¿no? Entonces, si ustedes han visto lógica en algún momento, les debe sonar conocido el nombre de Irving Copy, con un libro que se llama Introducción a la Lógica. Yo creo que es muy raro el que no ha tenido acceso al libro de Copy si ha estudiado lógica en algún momento de su vida. A Copy se le han hecho muchas críticas y quizás es por la visión tan deductivista que tiene de la lógica, y que su manera de enseñar y de plantear las falacias, no solamente con ese aspecto deductivista, sino que además muchas veces los profesores enseñamos las falacias sin mayor cosa que acudir a un manual y explicar cuál es la definición y algún ejemplo que otro. Entonces, claro, se pierde como mucho interés de qué es lo que sucede en una discusión crítica, en un debate, qué sucede cuando las normas que se deben tener en una discusión, en un debate, no se cumplen y por qué entonces hablamos de malos argumentos de falacia. Luis Vega, que por cierto pues le ha ido mucho a México, este libro incluso se presentó, yo no sé si fue en Morelia, para que ustedes vean que yo ahora no recuerdo si fue en Morelia. Él en esta fauna de las falacias nos dice: convengamos en llamar falacia a un mal argumento, que de entrada al menos parece razonable o convincente y en esa medida resulta especioso. Entiéndase especioso en la segunda acepción del diccionario de la lengua española, que quiere decir aparente o engañoso. Entonces, fíjense, es lo que está, una falacia es un argumento, aunque sea malo, es un argumento. Y la característica fundamental de la falacia es precisamente ese aspecto engañoso que tiene, en el que nosotros podemos caer fácilmente y dejarnos convencer por ese mal argumento. Por su parte, Irving Copy, en Introducción a la Lógica, yo puse aquí edición 2013, pero yo no sé por qué a mí me da la impresión de que el libro que yo utilicé tiene otro año. Después me fijo al final de la clase, porque yo lo tengo reseñado. La define como un tipo de argumento que puede parecer correcto, pero que mediante una revisión más minuciosa se prueba que no lo es. Las trampas que ponen las falacias pueden evadirse cuando se comprenden bien los tipos de errores de razonamiento que provocan. Ambas definiciones señalan el aspecto propio de este tipo de argumentos. Son malos argumentos y suelen ser engañosos. Entonces, lo que a mí se me ha ocurrido hoy es ver cada regla y qué pasa si esa regla no se cumple, qué es lo que sucede,
para los abogados es muy importante porque ustedes viven en una permanente discusión, en un permanente intercambio de argumentos y tienen que aprender a darse cuenta cuando le están metiendo gato por liebre. Eso es absolutamente indispensable. Entonces, la regla número 1 que decíamos y veíamos la semana pasada, en una discusión crítica, dice, ninguna de las partes debe impedirle a la otra presentar puntos de vista o ponerlos en duda. ¿Qué sucede cuando esta regla se viola? Es decir, se sostiene el punto de vista como algo irrebatible, sagrado, como cuando tú dices, porque lo digo yo, punto, como decimos la mamá, lo dije yo y ya está, tú no tienes derecho a hablar aquí. Esto sucede cuando se argumenta descalificando al argumentador, cuando se apelan a sentimientos, cuando se amenaza o cuando se descalifica una crítica porque quien critica también ha hecho eso que critica. La discusión entonces deja de tener sentido. Vamos a ver cada situación. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, ponen el micrófono y me interrumpen. ¿Oyeron, por favor? Bueno. La primera que vamos a ver es la que se conoce como argumentum ad hominem. Esto significa el argumento en contra del hombre, en contra de la persona. El argumento se apoya en el ataque a la persona que adopta una postura. Un ataque ad hominem puede ser abusivo o circunstancial. La palabra abusivo, yo generalmente más bien lo utilizo diciendo ofensivo, cuando tú ofendes. Dentro de esta categoría también suele añadirse el tu quoque y envenenar el pozo. Vamos a ver cada una de ellas. Ofensivo. El ad hominem ofensivo tiene muchas variantes. El oponente puede ser denigrado y sus afirmaciones pueden ser consideradas como poco valiosas porque tiene alguna inclinación política o religiosa. Un papista o un ateo, un miembro de la derecha radical o un miembro de la izquierda radical, etc. Esos son los típicos epítetos, adjetivos que se utilizan para descalificar a alguien. Para no meterme en la política mexicana, que no me corresponde, pero sí me puedo meter con la venezolana. Daniela debe recordar aunque no había nacido cuando Carlos Andrés Pérez fue presidente de la República. Carlos Andrés Pérez fue acusado de malversación por un dinero que le entregó a Violeta Chamorro, Nicaragua, para combatir a los sandinistas. Y él fue llevado a juicio y destituido de su cargo de presidente. Y él se quedó con toda su vida sobre los hombros con el epíteto de corrupto. Carlos Andrés podía decir la verdad más grande que ustedes se pueden imaginar. E inmediatamente alguien decía, no le hago caso porque eso no es más que un corrupto. Eso es el típico argumento ad hominem ofensivo. Porque en lugar de estar atacando las ideas que está dando la persona, los argumentos, las razones que está dando para sustentar una tesis, están atacando al argumentador. Eso es sumamente común entre todos. Mientras que el argumento ad hominem circunstancial, las circunstancias de alguien que hace o rechaza una afirmación, no tienen más peso en la verdad de lo que se afirma que el que tiene la calidad de la persona. El error cometido en la forma circunstancial de una falacia ad hominem es utilizar las circunstancias personales como premisa de un argumento en contra. Por ejemplo, supónganse ustedes que nosotras estamos discutiendo sobre la ley del aborto. Yo no sé en México si la ley del aborto está legalizada. Aquí en Venezuela por el momento no está. Vamos a suponer, Daniela, me dejas inventar que estamos discutiendo tú y yo, por favor. Estamos discutiendo nosotras sobre la ley del aborto. Y voy a suponer que Daniela pertenece a una orden religiosa, que ella es de las Carmelitas Descalzas. Entonces, ella tiene un argumento que es la defensa de la vida
que hay vida desde el momento de la concepción, y yo estoy defendiendo el punto de vista de la libertad de la mujer en hacer con su cuerpo lo que quiera. En medio de la discusión, bueno, supónganse ustedes, yo me siento un poco acorralada por los argumentos de Daniela, que es muy buena argumentadora, y entonces yo salto y le digo, bueno, yo en realidad no puedo aceptar tus argumentos, porque como tú eres religiosa, tú eres de las Carmelitas Descalzas, tú sigues sosteniendo esa posición. Es decir, ya la estoy descalificando como persona para poder argumentar refiriéndome a las circunstancias que ella está envuelta. Entonces, yo generalmente cuando yo he explicado esto en la universidad y a los alumnos de la universidad y venía algún examen, yo les decía, no, yo no voy a preguntar si es ad hominem ofensivo o ad hominem circunstancial, porque hay un momento que chocan entre ellos y se parecen mucho. Lo importante es que se note y uno se dé cuenta que se está haciendo una descalificación del argumentador en lugar de atacar las ideas de ese argumentador. Eso se ve mucho en el debate público, en el debate político. El tú quoque, que es el tú también, es una falacia ad hominem circunstancial en la que se descalifica una crítica porque quien critica también ha hecho eso que critica. Yo recuerdo, yo tuve mucho tiempo en mi vida fumando. Afortunadamente, pues yo dejé el cigarrillo así de yo perdí la cuenta de los años. Y resulta ser que una de mis hijas empezó a fumar. Entonces yo le dije, mira, no creo que sea conveniente que tú fumes. Eso, el cigarrillo es muy dañino, produce esto, lo otro. Imagínense más o menos una conversación que puede tener una mamá con una hija. E inmediatamente ella me respondió, tú también fumas, y tú también fumaste. Ese no era el problema era que ella me rebatiera las ideas, no que yo lo había hecho en algún momento. El tú quoque es muy descalificador y con eso hay que tener mucho cuidado en el momento en que uno está en un debate, porque con eso le tumban a uno muy fácilmente las armas con que uno está discutiendo. Otra de las variedades de la apelación a la misma es... Tengo una duda, sí, Daniela. Ahí la falacia en ese ejemplo la habría dicho su hija, ¿cierto? Sí, mi hija, sí. Porque ella, para rebatirme, no utilizó, vamos a decir, no se ha probado, por ejemplo, inventa tú, no se ha probado que se haga daño, eso es falso. Ella no tomó para nada en cuenta las razones que yo le estaba dando. Para ella defenderse, lo que hizo fue decirme, tú también fumaste. Okay. Es decir, por eso que se llama tu quoque, que significa tú también. Entonces tú, piénsalo, si tú te metes en las redes o tú buscas alguna prensa, tú te vas a encontrar que esto es muy común. Que dice, tú también lo has hecho. Entonces, como tú también lo has hecho, tú no tienes, y fíjate que lo que te dicen generalmente, tú no tienes moral para decírmelo, no, mira, perdóname, eso no es lo que estamos discutiendo, lo que estamos discutiendo es otra cosa. Bueno, vamos con vamos a la misericordia. Pero espérate un momentico, yo tengo aquí como que si yo hubiera pasado, bueno. La variante de la apelación a la emoción aparece en mucha frecuencia con el nombre propio del argumento ad misericordiam. La palabra latina misericordiam significa literalmente un corazón piadoso. Esta falacia es la apelación emocional a la misericordia. La misericordia suele ser una respuesta admirable. Se dice a menudo debe templar a la justicia. Existen casos en los que la clemencia en el castigo está justificada por circunstancias especiales del infractor. En tales casos, en la fase de dictar una sentencia en un juicio, por ejemplo, la identificación de esas circunstancias y las razones por las que podrían aplicarse a un delincuente ya convicto se exponen adecuadamente al tribunal. Eso no es una falacia. Sin embargo, lo sería si tales consideraciones se incluyeran en un esfuerzo por convencer al jurado de que absuelven a un acusado que es culpable efectivamente de los cargos por los que se le acusa.
Copy tenía en una de sus primeras ediciones del libro de introducción a la lógica un ejemplo que es hasta ridículo, ¿no? Él hablaba de un juicio a un joven que ha matado a los padres, los ha matado con un hacha. El abogado defensor, que se está dando cuenta que va a perder el juicio y que lo van a condenar, dice al final, bueno, dirigiéndose al jurado, tengan por favor clemencia de este joven que se ha quedado huérfano. Termina siendo como muy risible, ¿no? O sea, se quedó huérfano porque él es el que mata a los padres. Otra manera yo tengo de explicar era cuando los estudiantes en la Facultad de Derecho de la universidad, de nuestra universidad, Daniela, me venían y me decían, profesora, mire, yo tengo que ir a final, porque si yo no voy a hacerme final, yo voy me va a agarrar el reglamento y yo no voy a poder reparar. Y por favor, yo necesito pasar porque no tengo más dinero para pagar la universidad. Entonces yo a principio del curso, cuando yo daba las falacias, le decía, pues el que me venga a decir una cosa de esa, le voy a decir, dando razones, lo que tú estás es apelando al sentimiento de misericordia, al sentimiento de lástima que se puede tener por una persona. Eso es muy efectivo, por cierto. El argumento de misericordia es muy efectivo. Yo les decía a ellos, cuando ustedes me dicen a mí esas cosas, se me hablan del corazón, pero bueno, no puedo, no puedo ceder. Aquí hay otro que es muy común, que es la falacia ad baculum. La falacia ad baculum es la falacia de apelación a la fuerza. Baculum significa eso, el báculo, que es el símbolo de la fuerza de la. Posee el siguiente esquema lógico. A afirma P. A es una persona con poder sobre B. Por lo tanto, P. Etimológicamente proviene del latín y significa apelando al bastón. Hay un ejemplo que también tenía Copy en una de sus ediciones, de sus primeras ediciones del libro de lógica, en donde me ponía el siguiente ejemplo. En la época del nazismo, había una revista de los nazis que enviaba a las compañías, a las industrias, cuando se les estaba por vencer la suscripción a la revista, y les decía, les recuerdo que usted el día 1 de mayo, a partir del 1 de mayo, usted ya se le ha vencido la suscripción, de tal manera que le recuerdo que debe renovarla. Asimismo, también le hago saber que todos aquellos que no renovaron la suscripción a la revista han visto cerradas sus industrias. Se lo puedo decir brevemente, la falacia ad baculum es una amenaza abiertamente dicha o veladamente dicha. Nosotros las mamás cometemos mucho en la falacia ad baculum. Los profesores también, cuando les decimos a un muchacho, o te callas o te sales del salón de clases. Entonces ahí tenemos, bueno, ahora no le podemos decir que te sales del salón de clases, sino que te sales ¿cómo se llama? De la transmisión, ¿no? Eso es muy común y, bueno, realmente es digamos, como muy, a ver si lo sé decir, te desbarata los argumentos que estás haciendo. La regla número 2. Vamos a ver en el argumento con el que se viola la regla número 2. En la regla número 2 se dice, una parte que presenta un punto de vista está obligada a defenderlo si la otra parte le solicita hacerlo. ¿Cuándo se viola esta regla? En el siglo XVII, el famoso filósofo inglés John Locke, en Ensayos sobre el entendimiento humano, contribuyó con la discusión sobre las falacias, caracterizando las que se conocen como las llamadas ad, así como la ad misericordia, ad hominem. Entonces está la falacia ad ignorancia. No. Esta falacia a la ignorancia
¿Y por qué? ¿Qué me pasó? La pasé de... La falacia de la ignorancia es una falacia, digamos, si ustedes quieren, hasta común, que tú dices, por ejemplo, como eso no se ha probado, entonces como no se ha probado que es verdad, yo sostengo que es falso. O como tú no has probado su falsedad, yo sostengo que eso es verdadero. Claro, eso tiene una excepción, que es la presunción de inocencia, ¿no? Mucho cuidado porque ahí sí tenemos que tener prestarle mucha atención a esto. Esta falacia de ignorancia se apoya en la incapacidad de responder por parte del adversario. El proponente estima que su afirmación es admisible aunque no la pruebe, si nadie puede encontrar un argumento que la refute. Nos encontramos en esta falacia ante las situaciones más flagrantes de la inversión de la carga de la prueba. Esa maniobra que traslada al oponente la responsabilidad de probar la falsedad de lo que uno afirma. En lugar de aportar argumentos, busca un apoyo falaz en el desconocimiento ajeno o en la posibilidad de probar lo contrario. Lo que de verdad se ignora en la falacia ad ignorantiam es el principio que dice probat qui dicit non qui negat. Incumbe la prueba al que afirma, no al que niega. En breves palabras, consiste en no aportar razones que fundamente la conclusión o en pretender que las aporte el oponente. La regla número 3. La regla número 3 nos decía, el ataque de una parte en contra de un punto de vista debe referirse al punto de vista que realmente ha sido presentado por la otra parte. La regla 3 es violada cuando el punto de vista atacado no es el que originalmente fue propuesto por el protagonista. Se viola con la falacia del hombre de paja y sus variedades. Esta falacia del hombre de paja la vamos a ver con esta explicación. Si al oponernos a un punto de vista exponemos la posición de nuestro adversario como una fácil de destruir, el argumento es desde luego falaz. Este argumento comete la falacia del hombre de paja. Pudiera pensarse que esta falacia es una variedad de la pista falsa, debido a que también distrae la atención de la disputa real. Es decir, tú no atacas el punto, sino que lo desvías. En este caso, la distracción es de una índole particular. Es un intento de cambiar el conflicto de su complejidad original hacia un conflicto diferente, entre partes diferentes a la de la disputa original. Tan común es esta forma de distraer la atención que el patrón de argumento que se apoya en él recibe desde hace mucho tiempo su propio nombre, el argumento del hombre de paja. Acuérdense que un hombre de paja, un espantapájaro, es un distractor. Tú lo pones en los jardines, en los sembradíos, para que los pájaros se paren arriba de él y no te coman lo que tú estás cosechando. Entonces, es por eso es que recibe el nombre, porque es una manera de distraer la atención del punto fundamental de una discusión. En controversias de naturaleza política o moral, un argumento exitoso casi invariablemente requiere algunas distinciones razonables y matizadas, y tal vez algunas excepciones descritas sucintamente. La posición extrema en cualquier disputa, la afirmación de que una determinada conducta está siempre equivocada o siempre justificada, muy probablemente será difícil, si no imposible, de defender. Tengo una S mayúscula que no va. Por ello, a menudo es un recurso falaz sostener que lo que se quiere derrotar es algo indefendible porque tiene un carácter categórico o absoluto. Tal vez se logre la victoria ante este adversario ficticio, pero se habrá destruido tan solo a un hombre de paja. Esto después ustedes véanlo con la grabación y yo les tengo al final la recomendación de los 3 libros y que yo creo de verdad que a mí me parece, estoy casi segura que 2 de ellos, hay uno que yo dudo, pero los otros 2 yo estoy casi segura que no se los envié. Violaciones de la regla de la relevancia. La regla 4 dice, una parte solo puede defender su punto de vista presentando una argumentación que esté relacionada con ese punto de vista. Es decir, tú no vas a defender un punto hablando de una cosa que no tiene nada que ver. La regla 4 ubica 2 requerimientos mínimos para la defensa de los puntos de vista.
La defensa debe conducirse por medio de argumentos, y esos argumentos deben ser genuinamente relevantes para el punto de vista que se defiende. Si el antagonista falla en advertir que estos requerimientos no se han realizado, puede concluir aceptando el punto de vista sobre la base de un argumento irrelevante. En este caso, la diferencia de opinión no se ha resuelto realmente. Las violaciones de la regla de la relevancia suceden a lo largo de la etapa de la argumentación. Hay dos tipos de violaciones. La primera se da cuando la argumentación no tiene relación con el punto de vista que fue adelantado en la etapa de la confrontación. Voy a hacer un alto un momentico. En la clase de la semana anterior habíamos hablado de las distintas fases de las argumentaciones. Por eso es que les recomiendo que vean la grabación de la clase para que esta no se les haga tan, digamos, tan difícil de comprender. Este es un caso de argumentación irrelevante, sigo. La segunda es cuando un punto de vista es defendido con otros medios que la argumentación, mientras que al mismo tiempo el protagonista actúa como si estuviera brindando argumentación y se llama no argumentación. Estos argumentos son falaces cuando sus premisas apoyan una conclusión diferente de la que pretenden establecer. Las premisas van en una dirección y la conclusión va en otra. El argumento pierde el punto, pierde el foco completamente. El razonamiento es una ignorantia elenchi, que literalmente significa prueba errada o refutación errada. Puede parecer eso totalmente plausible. Sin embargo, está equivocado porque no defiende la conclusión en disputa, sino alguna otra. Puede decirse que cada falacia de relevancia es, en cierto sentido, una ignorancia elenchi. En esto hay que tener mucho cuidado. Yo recuerdo cuando yo estaba dando clases en pregrado en Derecho, que yo siempre les hacía esta observación. Todos van a tener la tendencia a clasificar las falacias como ignorante elenchi, porque justamente el gran problema que tienen las falacias no formales es que hay una desconexión entre las premisas y la conclusión. Entonces tú puedes hablar digamos, de esa inatinencia, es decir, no están conectadas. Pero lo que distingue a la ignorancia elenchi es que hay dos conclusiones, por decirlo de alguna manera. Tú vas a probar que la vacuna Pfizer es la más adecuada y terminas atacando a la compañía distribuidora de Pfizer porque está cobrando un impuesto que no debía cobrar. Es decir, te pones a atacar las ganancias de la compañía y no el punto de vista que tú estabas defendiendo, que era que la más adecuada de las vacunas era la Pfizer. Estoy inventando porque yo no sé ni cuál es la más adecuada ni la menos adecuada. Por favor, hago esa observación. Puede decirse que cada falacia de relevancia es, en cierto sentido, repito, una ignorantia elenchi, porque puede decirse con justa razón que en cada falacia de relevancia las premisas pierden el punto, pierden el foco. Pero el término ignorantio elenchi es utilizado principalmente cuando se pierde el punto de manera sustantiva, no simplemente con un ataque ad hominem o una apelación ad populo. El término non sequitur, que significa literalmente no se sigue, a menudo también se le aplica a las falacias de relevancia y especialmente a la ignorantia elenchi. Un non sequitur es un argumento en el cual la conclusión no se sigue de la premisa. Eso, por supuesto, a veces es muy difícil. Una de los trabajos que yo acostumbraba a mandar de mis alumnos en el doctorado de Derecho y en la Católica, recuerdo con especial, digamos, me gustó mucho cuando lo hice hace unos años, que creo que fue el primer grupo de los del doctorado de Derecho, que yo les pedí que buscaran una sentencia. Y en esa sentencia trataran de analizar algunos de los argumentos dados. Y justamente uno de los elementos que se conseguía con una frecuencia más, digamos, más común de lo que uno se pudiera imaginar era este non sequitur. O sea, premisas que conducían a una conclusión que no tenía nada que ver.
Por eso que nosotros decimos, a ver, ustedes lo deben haber pensado en algún momento, que te dice, bueno, mira, te fuiste del punto, eso no era lo que estábamos discutiendo. ¿Qué tiene que ver esto con lo otro? Eso más de una vez lo deben haber dicho ustedes, ¿no? Otra variedad de la apelación a la emoción. ¿Y por qué yo tengo aquí la misericordia? Ah, porque esto también viola esta regla. Entonces, bueno, ya en realidad lo repetí, no tengo necesidad ¿cómo se llama? De decirlo. Simplemente que también, ¿cómo se llama? Viola la regla que estamos viendo. Hay una falacia que se llama falacia patética o falacia antropomórfica. Es la descripción de objetos inanimados de la naturaleza, de manera que se les dota con sentimientos, pensamientos y sensaciones humanas. Es un caso especial de la falacia de reificación, es decir, de volver las cosas una cosa, de darle a las cosas un elemento casi humano. La palabra patética aquí se entiende como empatía y no es peyorativa. El término se origina en la crítica literaria, pero su uso se ha extendido. Fue acuñado por John Ruskin en Modern Painters, en el que Ruskin escribió que la misión de la falacia patética era la de significar cualquier descripción de objetos naturales inanimados que les atribuye capacidades, sensaciones y emociones humanas. Bueno, ustedes lo pueden ver en cualquier tira cómica, ¿no? Y ahí no estamos hablando de falacia, simplemente es un recurso literario, pero cuando nosotros estamos hablando en otro, digamos, en otro ámbito, en otro entorno, si se nos convierte en un argumento falaz. Aquí hay uno que es muy interesante, que es la falacia de apelación inapropiada a la autoridad, ad verecundiam. Surge cuando se hace una apelación a partes que no tienen una autoridad legítima en la materia en cuestión. Es decir, no sé en este momento, a mí esto es una de las cosas digamos que me desespera de las clases eh, en en la red, y es que yo no le estoy viendo la cara a a los participantes, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando nosotros decimos, por ejemplo, yo no sé si a ustedes les gusta el fútbol, Daniela, o no? No sé mucho, pero sí, sí, podría ser. Ajá. Renata, Miriam, silencio, pero A mí no me gusta, la verdad. usted no me sirve. No me sirve el ejemplo. Eh, bueno, sí, hay uno que se me acaba de ocurrir. Imagínense por un momento, aquí en Venezuela era una publicidad que salía mucho en la televisión. Yo no sé si eso llegó a salir en México. Ustedes saben quién es Plácido Domingo, el gran tenor. Entonces, había una propaganda en donde una publicidad, porque los comunicadores dicen que la palabra propaganda está restringida a la política, cosa que no es verdad, pero bueno, vamos a darle la razón aquí. En esa publicidad salía Plácido Domingo vestido con fraco, era un hombre muy atractivo, y salía de una casa, digamos, con un aspecto señorial, entraba en un carro que yo no sé si era un Rolls Royce, un Mercedes-Benz, algo así, y lo llevaban al sitio donde él iba a cantar. Pero todo estaba, ustedes saben, lleno de una cosa de elegancia y de belleza que te daban ganas de verlo, ¿no? Entonces decía, yo no me acuerdo cómo se llamaba la fragancia, pero voy a inventar que se llame Opium. Yo no sé si era Opium que se llamaba la fragancia masculina. Y entonces decía, como Plácido Domingo salía diciendo que había que usar la fragancia llamada Opium. Bueno, yo he entendido que él era un tremendo músico y tenor, pero un experto en perfume no era. Entonces es utilizar el prestigio de una persona para hacer pasar una conclusión. Eso es muy utilizado en la publicidad. Evidentemente que eso tiene una excepción. La excepción la tiene
Por ejemplo, en el caso de los abogados, cuando se apela a la jurisprudencia, eso no es falaz. Porque si tú estás apelando a la jurisprudencia, tú estás hablando de alguien experto en una materia. O cuando nosotros decimos, bueno, mira, desde se está entendiendo la justicia desde Aristóteles por tal y tal cosa, bueno, tú no puedes venir a decir que estás cometiendo una falacia porque estás trayendo a colación la afirmación de uno de los grandes estudiosos de la justicia desde los inicios de la vida occidental. Entonces, con esa falacia hay que tener mucho cuidado, que es la que se conoce con el nombre de argumento ad verecuniam, porque lo que debemos tomar en cuenta es que se apela a partes que no tienen una autoridad legítima en la materia que se está discutiendo. Eso es el elemento importante aquí. Cuanto a las violaciones de la regla de la premisa implícita, es la regla número 5. Una parte no puede presentar algo falsamente como si fuera una premisa dejada implícita por la otra parte, ni puede negar una premisa que él mismo ha dejado implícita. Las violaciones de las reglas 5 se relacionan con el hecho de que en el lenguaje cotidiano todo tipo de cosas son implicadas o se expresan solo indirectamente. Por supuesto, las partes de una discusión no deberían tratar de sacar ventajas impropias del lenguaje implícito o indirecto. Esto es lo que ocurre cuando el antagonista ataca al protagonista, produciendo una reconstrucción de la premisa implícita que va más allá de lo que el protagonista puede realmente sostener. Al exagerar la premisa implícita, se hace más fácil de atacar el punto de vista y la falacia se llama magnificar una premisa implícita. Los protagonistas pueden violar la regla 5 rechazando el compromiso de una premisa implícita implicada por su propia defensa y por lo tanto cometiendo la falacia de negar una falacia implícita, perdón, una premisa implícita. Negar una premisa implícita, como su nombre lo indica, se comete si rechazan la responsabilidad de los elementos que sin duda están implicados por su defensa. Esta magnificación de la premisa implícita consiste en el agregado de una premisa que va más allá de lo que está garantizado y se atribuye a una premisa que va más allá del compromiso creado por la defensa. En el siguiente ejemplo, Sandra, querida Sandra, comete esta falacia. Mónica dice, puede suceder que no le gustan mucho los perros porque tiene un gato. Y Sandra pregunta, ¿así que piensas que todo aquel que tiene un gato por definición odia a los perros? Mónica, no, no dije eso. Solo quiero decir que hay un montón de dueños de gatos a los que no les gustan mucho los perros. Tomadas las precauciones que Mónica odia a los perros, más aún, no le gustan mucho los perros, no es lo mismo que decir odiar a los perros. En este sentido, también Sandra exageró lo que Mónica había dejado implícito. Regla número 6. Ninguna parte puede presentar falsamente una premisa como si fuera un punto de partida aceptado, ni puede negar una premisa que representa un punto de partida aceptado. Se viola la regla 6 si una parte presenta de manera falsa una premisa como perteneciente a los puntos de partida comunes o niega una premisa que en verdad pertenece a los puntos de partida. El antagonista viola la regla 6 si cuestiona cualquier proposición, sea que fuera acordada como un punto de partida común, sea que el protagonista se base en una información previa comprobable que pueda suponer directamente que el antagonista se siente comprometido. Una proposición con el estatuto de un punto de partida no puede ser cuestionada en la discusión. Por supuesto, la proposición puede ser cuestionada más adelante en una discusión aparte. Si todas las suposiciones están abiertas al debate al mismo tiempo, no puede haber una discusión significativa y la diferencia de opinión nunca se resolverá. Lo mismo ocurre si en el medio de la discusión un antagonista comienza repentinamente a cuestionar una proposición acordada con anterioridad por razones oportunistas. Así como, por ejemplo, pero alguna vez dije que la Tierra era redonda, pero de todas formas, ¿qué problema hay con el incesto? Fíjense ustedes que no tiene nada que ver.
El protagonista viola la regla 6 si actúa como si una proposición fuera aceptada como punto de partida cuando no lo es. Un truco común para evitar que una proposición sea atacada es formular algo polémico de una manera tan discreta que no se note. Esto puede realizarse presentando una proposición polémica como una presuposición, una presunción tácitamente supuesta por el orador. Por ejemplo, en vez de decir directamente, Federico es un adicto al juego, decir una frase como, no puedo comprender por qué Federico no hace algo con esa adicción al juego que tiene. En la segunda formulación, la adicción de Federico al juego es supuesta. Por lo tanto, da la impresión de manera falsa que la adicción es algo ya consumado. El protagonista puede hacer un uso inapropiado de las presuposiciones, no solo formulando aserciones, sino también preguntando, ¿con quién te peleaste hoy? Si no se estableció que haya ocurrido alguna pelea, entonces la formulación de esta pregunta es engañosa, porque crea la impresión de que es un punto de partida común el hecho de que haya habido una pelea. Para tratarlo con propiedad, la pregunta necesitaría dividirse hoy. ¿Te peleaste hoy con alguien? ¿Y con quién te peleaste hoy? Formulando la interrogación en su forma original es un ejemplo de la falacia con preguntas múltiples. Esto se conoce también con el nombre de falacia de la pregunta compleja. El esquema más conocido de la pregunta compleja es el siguiente. Déjenme bajar un momentico para decirlo así, viéndole las caras, o por lo menos allí los nombres. Supóngase, por ejemplo, que yo le pregunto a Daniela, Daniela, ¿tú le has seguido pegando a tu hijo? Daniela no me puede contestar esa pregunta ni con un sí ni con un no. Porque si Daniela me dice, sí he dejado de pegarles, ella acepta que le pegaba antes. Y si me contesta con un no, ella acepta que le sigue pegando. Entonces, eso es un esquema que realmente no, el ejemplo clásico es, tú has dejado de pegarle a tu mujer. Entonces, ¿qué sucede? Tú debes ahí, primero, hay una pregunta previa. ¿Tú tienes hijos? Segunda previa, ¿tú alguna vez le has pegado? Y en caso de que sí tengas el hijo y que sí alguna vez le hayas pegado, entonces cabe la tercera pregunta de, ¿tú has dejado de pegarle? Pero si tú no utilizas las dos anteriores, tú acorralas a la persona y no te puede contestar ni con un sí ni con un no. Esas son las preguntas sesgadas, incluso que en derecho pues no están aceptadas en los juicios orales, ¿no? Pues son preguntas, yo le digo preguntas sesgadas, yo no sé cómo le dirán ustedes allá en México, ¿no? Otra manera en que los protagonistas suponen a veces de manera incorrecta que una proposición pertenece a los puntos de partida comunes es cuando, defendiendo su punto de vista, emplean un argumento que equivale al punto de vista, es decir, lo mismo. Dado que el punto de vista es precisamente aquel que se está debatiendo, saben muy bien que un enunciado que es idéntico o sinónimo al punto de vista no puede pertenecer a los puntos de partida comunes. Sin embargo, si sin embargo actúan como si lo fuera, están cometiendo la falacia del razonamiento circular, que se conoce también con el nombre de petición de principio. Por ejemplo, la discriminación racial es una ofensa punible porque está en contra de la ley. Bueno, resulta ser que tú dices que es ofensa punible y ¿qué significa punible? Entonces, la petición de principio te puede agarrar muy fácilmente. Cuando uno utiliza los ejemplos de estos que nosotros llamamos ejemplos pedagógicos, es muy fácil verla. El problema está cuando tú la ves dentro de un contexto distinto, a lo mejor dentro de un juicio, y te es más difícil detectarla. Es una falacia en que la conclusión se enuncia o se asume dentro de una de las premisas.
También se conoce como petitio principii o como argumento circular. Esta falacia se ejemplifica con el siguiente argumento presentado hace tiempo por el lógico Richard Wall. Permitir a todo hombre una libertad de expresión ilimitada siempre tiene que ser en general ventajoso para el Estado, porque es propicio para los intereses de la comunidad que cada individuo disfrute de una libertad completamente ilimitada de expresar sus sentimientos. Fíjense que aquí se volvió al inicio, se mordió la cola el argumento. Una petición de principio siempre es técnicamente válida, pero también siempre es inútil. Este es otro de los errores que a menudo pasan desapercibidos por quienes la cometen. El supuesto oculto en las premisas puede oscurecerse porque se confunden o no se reconocen ciertos sinónimos o mediante una cadena de argumentos entrelazados. Todo petitio es un argumento circular, pero el círculo que se ha construido puede, si es largo o confuso, pasar desapercibido. Las personas de gran inteligencia en ocasiones son atrapadas por esta falacia, como lo ejemplifica un tema muy controversial en la historia de la filosofía. Los lógicos han intentado por mucho tiempo establecer la confiabilidad de los procedimientos inductivos, estableciendo la verdad de lo que se ha llamado el principio de inducción. Según este principio, las leyes de la naturaleza funcionarán mañana como han funcionado hoy, que en lo básico la naturaleza es esencialmente uniforme y que por lo tanto podemos confiar en la experiencia pasada para guiar nuestra conducta en el futuro. Que el futuro sea esencialmente como el pasado es la afirmación en cuestión, pero esta afirmación, nunca puesta en duda en la vida cotidiana, resulta muy difícil de probar. Algunos pensadores han afirmado que ellos podrían probarla mostrando que cuando en el pasado se ha confiado en el principio de inducción, siempre se ha encontrado que este método ha sido de ayuda para alcanzar nuestros objetivos. Y preguntan, ¿por qué concluir que el futuro será como el pasado? Y responde, porque siempre ha sido como el pasado. Pero como David Hume lo señaló, este argumento común es un petitio, comete la petición de principio. Volvemos otra vez al principio. Porque el punto a discutir es si la naturaleza continuará comportándose regularmente, que lo haya hecho así en el pasado, no puede ser prueba de que lo hará en el futuro, a menos que se asuma el mismo principio que aquí se cuestiona, que el futuro será como el pasado, y así Hume, admitiendo que en el pasado el futuro ha sido como el pasado, plantea la pregunta contundente por la que los filósofos todavía discuten. ¿Cómo podemos saber que los futuros serán como los futuros pasados? Puede que lo sean, por supuesto, pero no podemos asumir que lo serán para probar que lo serán. Es decir, estoy tomando lo que está contenido en la premisa para mantener mi conclusión. Lo tienen que leer con detenimiento, sí, la petición de principio. Regla número 7. Una parte no puede considerar que un punto de vista ha sido defendido concluyentemente si la defensa no se ha llevado a cabo por medio de un esquema argumentativo apropiado que se haya aplicado correctamente. Se viola si el protagonista utiliza un esquema argumentativo inapropiado o aplica un esquema de manera incorrecta, como en las falacias que son argumentos ad consecuencia, generalización apresurada, falacia de la falsa analogía, falacia del post hoc ergo propter hoc, es decir, después de esto, por lo tanto, debido a esto, y la falacia de la pendiente resbaladiza y otras cuantas más. A mí me faltó no, sí está puesto. Una manera bien reconocida de emplear una forma no consistente de argumentar es apelar a una relación inapropiada en cuanto a la relación causal. El error de confundir hechos con juicios de valor es una falacia que tradicionalmente se llama argumentum ad consequentiam. Como soporte de un punto de vista con una proposición fáctica se adelanta un argumento que es normativo porque señala efectos indeseables del punto de vista. No es verdad porque no quiero que sea verdad, o es verdad porque quiero que sea verdad. Un ejemplo de consecuencia es no puede llover porque esto significaría que tendríamos que cancelar nuestro picnic. Bueno, métanse en las redes un ratico en Twitter, por ejemplo, y se la van a encontrar a 2x3.
de maneras distintas, a lo mejor redactadas más torpemente, pero ahí van ustedes a verla. Falacia de la generalización apresurada. Un ejemplo del uso incorrecto de un esquema argumentativo basado en una relación sintomática es la falacia de la generalización apresurada. La falacia aquí es la generalización de la evidencia a partir de pocas observaciones. Por ejemplo, esto lo dice el propio Van Emeren en su libro. Después de pasar nuestras vacaciones en 1991 en Cuba, fuimos allí otra vez en 1992. Esto muestra que es un lugar excepcional para los turistas. El hecho de que una pareja de turistas se prepare para visitar Cuba 2 veces seguidas no es ninguna prueba de que se trata de un lugar excepcional para turistas en general. Es decir, lo dices de forma apresurada. Aquí yo, esta lámina que puse aquí en la mano derecha, la saqué de internet. Entonces dice, por ejemplo, Pedro es un gran lector y es miope. Por lo tanto, todos los grandes lectores son miopes. O Macarena es zurda y tiene linda letra. Todos los zurdos tienen buena caligrafía. Es decir, a partir de un solo ejemplo, tú lo generalizas. Eso es terrible, ¿no? Esto es terrible y es muy común. La falsa analogía. Si la argumentación se basa en una relación de analogía, entonces la analogía debe ser consistente. Las dos cosas comparadas deben ser realmente comparables y no debe haber circunstancias especiales que invaliden la comparación. Si estos requisitos no se resuelven, entonces se da la falacia de la falsa analogía. Después viene, para mí, lo he dicho a lo largo de toda mi vida enseñando lógica, la falacia que cuesta más trabajo detectar, que es la falacia de la causa falsa. Al establecer las relaciones causales usando la tercera categoría principal del esquema argumentativo, el razonamiento también puede extraviarse. A veces una relación de causa-efecto se basa en no más que el hecho que una cosa precedió a la otra. Esta es falacia de post hoc ergo propter hoc. Después de esto, por lo tanto, debido a esto. Un director técnico de un equipo de fútbol comete esta falacia al sugerir que el aumento en la venta de las entradas se debió a su contratación como director. Dice, me gusta el equipo del Milán, me gusta la forma en la que juegan, su valor, su impulso por ganar. Desde que llegué subieron de 40 a 71 mil la venta de los abonos del campeonato para ver los partidos. Debe haber una razón para eso. Es decir, como pasó, entonces yo le encuentro una razón causal que no existe. La pendiente resbaladiza. El post hoc ergo propter hoc, después de tal cosa, por lo tanto, debido a tal cosa, es un tipo de falacia de causa falsa en la que se presume que un evento ha sido causado por otro evento que sucedió antes que él. La falacia es fácil de detectar cuando es flagrante, pero incluso los mejores científicos o estadistas pues, ocasionalmente llegan a conclusiones erróneas por ella. La causa falsa también es la falacia que se comete cuando se argumenta erróneamente contra alguna propuesta con base en que cualquier cambio en una dirección determinada seguro llevará a más cambios en la misma dirección y así a graves consecuencias. Por ejemplo, dar este paso puede decirse nos coloca en una pendiente resbaladiza hacia el desastre y este razonamiento, por lo tanto, se le llama la falacia de la pendiente resbaladiza. Pero que las consecuencias terminadas de hecho se den no está determinado por el primer paso. Perdón, ahí hay un error de los puntos, yo después lo corrijo, en una dirección dada. La sugerencia de que un cambio en esa dirección provocará una catastrófica reacción en cadena generalmente no está justificada, aunque tal argumento suele invocarse en defensa del status quo. Lo que se necesita determinar es qué es, de hecho, lo que probablemente causará los resultados temidos. Te dice, si no haces lo que quiero, se hundirá la empresa, después el sector y por último toda la economía. Y entonces ahí llegas a unas conclusiones más allá, o sea, pronosticando una catástrofe. Las violaciones de la regla de la validez, que es la regla número 8. En su argumentación, las partes solo pueden usar argumentos que sean lógicamente
o que sean susceptibles de ser validados explicitando una o más premisas implícitas. Las violaciones de la regla 8 han sido consideradas largamente como las más importantes de las falacias. Sin embargo, un razonamiento inválido no es ciertamente la más importante causa de fracaso para alcanzar la resolución de una diferencia de opinión, si no hay ninguna otra razón por la cual esos argumentos del lenguaje cotidiano, que son tan a menudo incompletos, pueden fácilmente convertirse en válidos agregando una o más premisas. La regla 8 es violada solo si el razonamiento, después de haberse hecho explícito, todo lo que había sido dejado implícito es aún inválido. Las violaciones tienen que ver con la forma lógica del razonamiento que subyace en el argumento. Esta regla se viola con la falacia de afirmación del consecuente y falacia de negación del antecedente, la falacia de división y la falacia de composición. Existen algunas formas de razonamiento falso, y ahí debía haber puesto no inválido, que ocurren con alguna regularidad a lo largo de la etapa de la argumentación. Las dos más conocidas son la afirmación del consecuente y la negación del antecedente. Estas son las contrapartidas inválidas de los tipos de razonamiento del modus ponens y del modus tollens. El error que se realiza en ambas formas de razonamiento inválido es que una condición suficiente es tratada como si fuera una condición necesaria. Tengo que corregir aquí porque yo esto lo critico mucho. Yo no... cuando alguien me habla de razonamiento falso, yo digo que estás utilizando mal la palabra. Es un razonamiento no válido o inválido, nunca falso. La falsedad y la verdad se la dejamos a las proposiciones. Afirmación del consecuente. Fíjense qué es la afirmación del consecuente. Yo no sé, ustedes vieron lógica con Raimundo y por lo menos el modus ponens se lo deben haber visto. Es decir, que si tienes si P, entonces Q, el modus ponens pones si P, entonces Q, P, por lo tanto Q, pero resulta ser que la afirmación del consecuente te dice si P, entonces Q, como se da Q, yo puedo extraer P. Eso es totalmente inválido. Esta es la falacia de la afirmación del consecuente. Y la negación del antecedente es el siguiente. El modus tollens dice si P, entonces Q, negación de Q, por lo tanto negación de P. Y la falacia de negación del antecedente, entonces Q, negación de P, por lo tanto negación de Q. Estas son unas falacias sumamente, vamos a decir, comunes, más de lo que uno quisiera. Aquí yo conseguí un ejemplo que los tiene, creo que es copy, que lo saqué. Dice, si comes pescado podrido, que es el antecedente, te enfermarás, consecuente. Ana está enferma, por lo tanto Ana comió pescado podrido. Si comes pescado podrido, te enfermarás. Ana no comió pescado podrido, por lo tanto Ana no está enferma. Es fácil de advertir que ambos usos del razonamiento son inválidos cuando uno se detiene a pensar que Ana pudo haberse enfermado debido a muchas otras causas y no solo por haber comido pescado podrido. Tengo que revisar algunas de las diapositivas, ¿saben? Porque todavía tiene muchos errores. Otra violación de la regla 8 es atribuir de manera incorrecta una propiedad del todo a las partes o viceversa. La primera se llama falacia de división y la segunda falacia de composición. El término falacia de composición se aplica a dos tipos muy relacionados de argumentos equivocados. El primero puede describirse como razonar de manera falaz a partir de los atributos de las partes de un todo a los atributos del todo en sí. Un ejemplo muy claro sería argumentar que, puesto que cada parte de cierta máquina es ligera de peso, la máquina como un todo es ligera de peso. El error queda aquí manifiesto cuando se reconoce que una máquina muy pesada puede consistir en un número muy grande de partes ligeras, como es el caso, por ejemplo, de las computadoras, ¿no? Sin embargo, no todos los ejemplos de falacia de composición son tan obvios. Algunos son muy engañosos. Uno puede escuchar que se argumenta seriamente que puesto que cada escena de cierta película es un modelo de perfección artística, la película como un todo es artísticamente perfecta. Pero esto es esto es tanto una falacia de composición como lo sería argumentar que puesto que cada barco está lista para la batalla, la flota entera tiene que estar lista para la batalla.
El otro tipo de falacia de composición es muy paralelo al que se acaba de describir. Aquí la falacia es razonar a partir de los atributos de los elementos individuales o miembros de un grupo de atributos a los atributos del grupo o a la totalidad de estos elementos. Por ejemplo, sería falaz argumentar que debido a que un autobús utiliza más gasolina que un automóvil, entonces todos los autobuses utilizan más gasolina que todos los automóviles. Y la división es simplemente el inverso de la falacia de composición. En ella está presente la misma confusión, pero la inferencia va en dirección opuesta. Como en el caso de la falacia de composición, pueden distinguirse dos tipos de falacia de división. El primer tipo consiste en argumentar falazmente que lo que es verdadero para una totalidad también tiene que ser verdadero para sus partes. Argumentar que puesto que cierta empresa es muy importante y el señor Doe es un funcionario de esa empresa, entonces el señor Doe es muy importante. Eso es cometer la falacia de división. Esta primera variedad de la falacia de división podría cometerse en cualquier argumento al pasar de la premisa de que cierta máquina es pesada o complicada o valiosa a la conclusión de que esta o cualquier otra parte de la máquina tiene que ser pesada, complicada o valiosa. Argumentar que un estudiante tiene que tener una habitación grande porque está ubicada en una residencia estudiantil grande sería otro ejemplo del primer tipo de falacia de división. El segundo tipo de falacia de división se comete cuando se argumenta a partir de los atributos de una colección de elementos a los atributos de los elementos en sí. Argumentar que, puesto que los estudiantes universitarios estudian medicina, derecho, ingeniería, odontología y arquitectura, por lo tanto, cada uno o incluso todos los estudiantes universitarios estudian medicina, derecho, ingeniería, odontología y arquitectura, sería cometer el segundo tipo de falacia de división. Es verdad que los estudiantes universitarios colectivamente estudian toda esta diversidad de temas, pero es falso que los estudiantes universitarios distributivamente lo hagan. Instancias de esta falacia de división a menudo parecen argumentos, puesto que lo que es verdad distributivamente para una clase es ser verdadero para todos y para cada uno de los miembros. De este modo el argumento, los perros son carnívoros, los galgos de caza son perros, por lo tanto los galgos de caza son carnívoros, es perfectamente válido. Otro argumento muy parecido a este es el siguiente. Los perros con frecuencia se encuentran en las calles. Los galgos de caza son perros, por lo tanto los perros de caza con frecuencia se encuentran en las calles, el cual es inválido y comete la falacia de división. En cuanto a la regla número 9, una defensa fallida de un punto de vista debe tener como resultado que la parte que lo presentó se retracte de él y una defensa concluyente debe tener como resultado que la otra parte se retracte de sus dudas acerca del punto de vista. La resolución puede obstruirse incluso en el último tramo del proceso de resolución, cuando la argumentación se completa y la discusión solo necesita alcanzar un cierre. La etapa de cierre de la discusión debe establecer si la diferencia de opinión se resolvió y a favor de quién. Si las partes no tienen éxito en lograr un acuerdo acerca de esto, la diferencia de opinión subsiste. Si el protagonista se convence de que el punto de vista se defendió de manera concluyente, pero el antagonista insiste con que no es así, entonces la discusión se estanca. Si el protagonista y el antagonista acuerdan en el resultado, entonces también deben aceptar las consecuencias. Un protagonista que no se manejó exitosamente en la defensa del punto de vista debe prepararse para prescindir de él. De otra forma, el protagonista comete la falacia de rechazo, de retractarse de un punto de vista que no fue defendido exitosamente. Si por el contrario el protagonista tuvo éxito, entonces el antagonista debe prepararse para retractarse de la crítica del punto de vista. De otra forma, el antagonista comete la falacia de rechazar la retractación de la crítica del punto de vista que fue exitosamente defendido. Por ejemplo, bueno, si ese es el caso, entonces no puedo pensar en ninguna otra objeción, pero aún así no estoy de acuerdo con eso. Otra violación de la regla 9 se da cuando se agrandan las consecuencias que están relacionadas al ataque exitoso o la defensa. Los protagonistas exitosos están habilitados para esperar que la otra parte se retracte de sus dudas acerca del punto de vista, pero no más que eso.
De otra manera, estos protagonistas cometen la falacia de concluir que un punto de vista es verdadero porque fue defendido exitosamente. Si los protagonistas concluyen que ahora han comprobado que su punto de vista es verdadero, entonces están yendo demasiado lejos. La única cosa que han mostrado es que el punto de vista de ellos, basado en puntos de vista acordados, puede ser defendido exitosamente. Esto no implica que el punto de vista sea necesariamente verdadero o aceptable en un sentido más amplio. La aceptabilidad del punto de inicio, fuera del contexto del debate, después de todo, no se ha establecido. El protagonista y el antagonista no necesitan incluso creer en la verdad o aceptabilidad de sus puntos de partida comunes. Asimismo, el fracaso de una defensa no garantiza la conclusión de que el punto de vista ha sido demostrado como falso o que el punto de vista opuesto es verdadero. Un antagonista que llega a esta conclusión es culpable de la falacia de la conclusión de que un punto de vista es verdadero porque el opuesto no fue defendido exitosamente. Esto es un argumento por ignorancia. Y la última regla, que es: las partes no deben usar formulaciones que resulten insuficientemente claras o confusamente ambiguas y deben interpretar las formulaciones de la parte contraria tan cuidadosa y tan exactamente como les sea posible. El lenguaje poco claro o ambiguo puede tener consecuencias negativas directas para la resolución de una diferencia de opinión. La falta de claridad a lo largo de la etapa de confrontación puede llevar a un desacuerdo espurio, en el que las formulaciones elegidas sugieren una diferencia de opinión que no existe. La falta de claridad también puede llevar a un acuerdo espurio. Las partes creen haber alcanzado un acuerdo cuando en verdad su acuerdo se basa en otorgar diferentes definiciones a los términos empleados en un punto de vista. La ambigüedad y la falta de claridad en la violación de la regla 10 pueden suceder a lo largo de cualquier etapa de la discusión. En cualquier momento, una parte puede probar que el lenguaje ambiguo poco claro para probar que mejora su posición en el debate. En estos casos, se comete la falacia de claridad o la falacia de ambigüedad. El significado de las palabras o frases puede cambiar como resultado de la falta de atención o puede ser manipulado deliberadamente durante el curso de un argumento. Un término puede tener un sentido en una premisa, pero en otro muy diferente en la conclusión. Cuando la inferencia extraída depende de estos cambios, es desde luego falaz. La mayoría de las palabras tienen más de un significado literal y la mayor parte del tiempo no tenemos dificultad en mantener esos significados, aparte poniendo atención al contexto y utilizando el buen sentido cuando se lee o se escucha. Sin embargo, cuando se confunden varios significados de una palabra o frase accidental o deliberadamente, se utiliza la palabra equivocadamente. Si hacemos esto en el contexto de un argumento, cometemos la falacia de equivocación o lo que se llama falacia del equívoco. Por ejemplo, el fin de una cosa es su perfección. La muerte es el fin de la vida. Por lo tanto, la muerte es la perfección de la vida. El problema surge al considerar los diferentes significados de la palabra fin, objetivo o último acontecimiento o término de algo. Fíjense, clarísimo. Se está utilizando la palabra fin con dos significados completamente distintos. La falacia de la anfibologia, donde una combinación imprecisa o inapropiada de palabras se puede interpretar en más de una forma. El argumento contiene una premisa basada en una interpretación, mientras que la conclusión depende de una interpretación diferente. Este es un ejemplo que está sacado de Copy, ¿no? Todo hombre ama a una mujer. Carlo Ponti ama a Sofía Loren. Por lo tanto, todo hombre ama a Sofía Loren. ¿Dónde está la falacia? Radica en que la primera oración tiene dos significados. El primero indica que todos los hombres, sin excepción, aman a una misma mujer. El otro significado nos dice que cada hombre ama a una mujer distinta. Al usar de base el primer significado, se lleva a la conclusión mostrada y, por lo tanto, a la falacia. Ahora, este del argumento del énfasis es terrible. Aquí nosotros lo tenemos a cada rato. Porque el argumento del énfasis es un argumento cuando el cambio de significado dentro de él surge de cambios en el énfasis dado a sus palabras o sus partes.
Cuando una premisa depende para su significado aparente de cierto énfasis, pero se extrae una conclusión de ella que depende del significado de las mismas palabras enfatizadas de manera diferente, se comete la falacia de énfasis. Yo le voy a poner un ejemplo. Supónganse ustedes, aquí en Venezuela la situación política la tenemos pendiente siempre de un hilo y siempre estamos sintiendo que va a pasar una catástrofe y que va, bueno, que el día siguiente viene un golpe de Estado y yo qué sé. Entonces, supónganse ustedes, de hecho, esto pasó hace muchos años, ¿no? Que entrevistan en un programa a yo qué sé, a uno de los políticos que diga, bueno, de seguir la situación como nosotros la tenemos en este momento, aquí se puede presentar un golpe de Estado de un momento a otro. Al día siguiente sale en la prensa un titular que dice, fulano de tal afirma que en Venezuela hay un golpe de Estado. Bueno, los periódicos salieron todos y se vendieron. Y resulta ser que lo que dijo fue una cosa distinta. Lo que dijo, si sigue la situación así, es probable que. Pero se enfatizó nada más que la parte que él dice, hay un golpe de Estado. O digámoslo como se ve muchísimas veces en la prensa, ¿no? Ustedes ven una propaganda que tiene que ver con una publicidad que tiene que ver con por ejemplo, con las playas de Cancún. Entonces dice, verano en Cancún por $120. Entonces al lado tiene un asterisco chiquitico y ustedes ven el asterisco chiquitico al final de la página o puesto de lado que dice los $120 son para la reservación. Pero cuando ustedes leyeron lo de los $120, están creyendo que todo cuesta $120. Y eso es porque enfatizaron una sola parte de lo que se estaba diciendo. Hay de esta falacia de énfasis, hay una que se llama ambigüedad fonética. Esta falacia es el resultado de una mala entonación o pronunciación de nuestra oración, en la que puede provocar un mal entendimiento con el receptor de nuestro argumento. No hay que recurrir a la violencia física. La falacia está en que el autor pronuncia con especial énfasis la palabra violencia. Por lo tanto, se puede concluir que no podemos recurrir a ella, pero sí a otros métodos como la violencia verbal. Eres la única persona que conozco que hace eso, dependiendo de la entonación, que el locutor pueda significar que a quien se refiere es astuto, inteligente, etcétera, o que el sujeto en cuestión es tonto. O sea, todo depende del énfasis que le está dando, es lo que se llama la ambigüedad fonética. La descontextualización, esto es terrible, en este momento eso es impresionante en los medios de comunicación. Se da el momento de tomar una oración de su contexto para así darle un significado completamente diferente al deseado por el autor en el contexto original. En un discurso político en nuestro país, no debemos perder la calma, debemos ser valientes y mantener el orden en este país. Depende de los venezolanos el cambio que tanto queremos, el poder siempre reside en el pueblo. Es entonces que se desata una huelga en la ciudad, los manifestantes alegan que tienen derecho a hacerlo debido a que son parte del pueblo y por lo tanto ellos también tienen el poder. Daniela, no sé si te suena conocido. Muchas gracias, hasta la próxima.